Bueno, comencemos con la segunda parte. Ahora nos vamos a meter un poco en el concepto de sesgo. En general podemos pensar el sesgo como una actitud, pero particularmente vinculada, relacionada con una desviación, un error, una distorsión en el juicio, y como toda actitud, tiene que ver con un juicio, con un diagnóstico que tiene un carácter más inmediato que reflexivo, que surge, si se quiere, de una cierta economía cognitiva, ya que, por decirlo de forma más rudimentaria, no podemos tener un diagnóstico ni hacer un análisis profundo frente a cada fenómeno y situación que se nos presenta. Por un lado, esta actitud va a estar construida desde lo que podríamos pensar como el aprendizaje social, que tiene que ver con lo que pensamos anteriormente en el apartado en la unidad del proceso de socialización, que tiene que ver con esta influencia de instituciones son como la familia, la escuela, los medios de comunicación, los grupos de pares. Y por otro lado, si se lo ve desde un aspecto más tal vez psicologicista, o como se plantea desde algunas miradas, tiene más que ver con un condicionamiento clásico. Esta idea de que por la aparición repetida de un estímulo, este se convierte en una señal para la presentación o el surgimiento de otro estímulo, o de una conducta, o de una actitud. En uno de los textos, el de Barney Bern, de Psicología Social, se plantea desde un carácter más mainstream, sea el ejemplo de un niño que ve una madre frunciendo el ceño, mostrando signos de desagrado o de rechazo cuando se encuentra con una persona que es miembro de un grupo étnico, una persona racializada, con una característica racial en particular, y el niño comienza a asociar ciertas características, como por ejemplo el color de la piel, la vestimenta, el acento, eh, o cuestiones vinculadas en general que se pueden asociar con un grupo, con reacciones negativas emocionales de la madre. Y de tal manera, asociando estímulos, comienza a reaccionar negativamente ante las mismas personas. Esa sería tal vez la perspectiva más lineal, más psicológica, si quiere, mismamente dentro de la psicología social, que por ahí tal vez no incorpora tantas cuestiones vinculadas a la cultura, al aprendizaje social o este tipo de, de fenómenos, que generalmente se detallan como ambientales. El meme que se ve en la pantalla es solamente tal vez para pensar, para hacer un poco la gimnasia de pensar el sesgo como esto, algo que no va, algo que tiene que ver justamente con un atajo, una eficiencia, una economía cognitiva, habíamos dicho, especialmente lo que son sesgos cognitivos, eh, más que eso, una actividad reflexiva. Como habíamos dicho anteriormente, no podemos todo el tiempo estar analizando, no es eficiente estar todo el tiempo analizando de forma reflexiva cada fenómeno que se nos presenta, entonces tendemos a tener ya sea sesgos cognitivos o prejuicios o todo este tipo de cuestiones. Es simplemente, bueno, para ejemplificar un poco eso. Pero como habíamos dicho anteriormente, lo que nos queremos centrar en esta clase es en ciertas cuestiones vinculadas a la definición antes de abordar las distintas tipologías o los distintos sesgos o específicamente cómo estos sesgos se relacionan con la tecnología. Ya que eso, hay una discusión. Y particularmente cuando hablamos de sesgo, hablamos de sesgos vinculados a las personas, ya sea desde la psicología o desde la sociología, más desde el prejuicio o más desde el aspecto vinculado al aspecto psicológico o cognitivo. Lo pensamos vinculado a las personas. Pero también existen sesgos que es lo que decimos, estos sesgos que tienen las máquinas, que tiene la IA. Los sesgos que tiene un algoritmo, los sesgos que se ven expresados en la respuesta de un modelo de lenguaje por ejemplo, que da una inteligencia artificial. Ya sea la recomendación que da una herramienta en un navegador, ya sea un corrector de texto, un algoritmo diseñado específicamente para la selección de personal para una empresa que termina privilegiando a un grupo de personas con algunas características, ya sean demográficas, étnicas o de cualquier tipo, por sobre otro grupo de personas. Eso también es un sesgo y nos encontramos con sesgos de otra categoría. Ahora, desde ya, obviamente, los sesgos que tienen las máquinas funcionan distintos a las de una persona.
no tienen que ver exclusivamente ni directamente con un condicionamiento clásico, ni con un aprendizaje social o cultural, porque no existe ese componente valorativo que tiene el prejuicio. Por ejemplo, habíamos dicho que no es que la máquina, no es que la inteligencia artificial sienta aversión o desagrado sobre un grupo y en base a eso su juicio, su diagnóstico, su output, su comportamiento, si es que se podría pensar en términos de comportamiento o pensar simplemente en el resultado, en el output, es diferente. Pero no todos los sesgos de las máquinas surgen por el mismo motivo. Desde ya no surgen de la misma forma que surgen las actitudes y los prejuicios en una persona. Pero también es inocente pensar que los sesgos de las máquinas vienen exclusivamente de un aspecto técnico. ¿Por qué? Porque generalmente se asocia a los sesgos que tienen las máquinas con un error vinculado a la varianza o un error simplemente en su desarrollo, en la forma en la que fueron tomados los datos y no en los sesgos humanos que son heredados, los sesgos que tienen que ver con prejuicios ya existentes en la sociedad. No significa que estas definiciones estén mal, sino que es un mismo concepto para diversas disciplinas o para diversos aspectos. Entonces, existe una idea de sesgo que tiene que ver con el carácter, como decimos, más técnico, vinculado, por ejemplo, a la representatividad de los datos con los que fue entrenado un algoritmo. Un sesgo que tiene que ver más bien con un error de varianza. Sesgos más fáciles de encontrar para un desarrollador, como puede ser un sesgo de muestreo. La muestra no refleja la población objetivo. Un sesgo de etiquetado, que tiene que ver con inconsistencias en el proceso de asignar etiquetas o categorías a los datos utilizados durante el entrenamiento. O incluso, que esto lo vamos a ver un poco más adelante con algunos ejemplos, un bucle de retroalimentación, donde el sistema comienza a aprender, el modelo de lenguaje o el algoritmo comienza a aprender de sus propios outputs, de sus propias salidas, y por lo tanto comienza a tener un proceso circular en el que amplifica cada vez más sus errores. Ahora bien, existe otro tipo de sesgos, con otro tipo de origen, si le queremos decir, que son los que tienen un origen en prejuicios o un origen son heredados, digamos, por cuestiones que ya son preexistentes en la sociedad. Una definición donde tal vez podríamos encontrar de forma más o menos explícita esta distinción es en uno de los textos que tienen de la organización Fundar Políticas, donde los sesgos se definen como, principalmente, como una incorrecta o injusta representación de una población o de un fenómeno por parte de los datos. Por ejemplo, a través de la recolección parcial o incorrecta de ellos, ¿no? Lo que veníamos diciendo. O por sesgos ya existentes en la sociedad, lo que puede generar respuestas discriminatorias en función de raza, de género o de orientación sexual u otros atributos. Es esta segunda parte de la definición, o por sesgos ya existentes en la sociedad, que me parece particularmente interesante, porque da cuenta de este otro tipo de origen. No es solamente un error técnico, no es solamente algo de lo cual pueda dar cuenta un desarrollador que simplemente es producto de un proceso iterativo en el diseño de una tecnología, sino que es un error en el juicio, en el diagnóstico, en la forma en la cual ya están planteadas en toda una serie de presupuestos y que corresponde al contexto social en el cual es producida y diseñada la tecnología, o incluso el contexto en el cual fueron producidos los datos con los cuales se entrena la tecnología. Estas cuestiones tienen que ver desde ya con un prejuicio o un sesgo que tenga el desarrollador que diseña esta tecnología, que lo puede hacer de forma consciente o inconsciente, es decir, intencionalmente buscar segregar o discriminar, o que sea simplemente algo que no lo logra dar cuenta. Puede tener también con un sesgo histórico,
de vuelta como decía, con datos utilizados en su entrenamiento que dependen del contexto donde fueron introducidos. Por ejemplo, en algoritmos existe un algoritmo en particular que una de las cuestiones que hacía era determinar la libertad condicional en un sistema penitenciario en Estados Unidos particularmente, y al hacerlo ponderaba cuestiones que tenían que ver con un carácter sociodemográfico frente a otras, haciendo falsas causalidades, ya que tenía datos del sistema judicial estadounidense que correspondían a periodos en los cuales los mismos fallos judiciales, en los cuales los jueces explícitamente apelaban a una cuestión racial para cerrar el dictamen. Por ejemplo, decían, este acusado pertenece, digámoslo obviamente de forma un poco exagerada, pero se planteaba, este acusado pertenece a una raza con algún carácter, una tendencia a la delincuencia, y en base a eso tomaban esas características como un argumento más para el fallo, y los datos, al haber sido entrenados con toda la información disponible, terminaban dirimiendo de esa forma la libertad condicional de las personas. También hay sesgos que tienen que ver con la disponibilidad de los datos, pero no solamente es la disponibilidad de los datos que tiene que ver esa escasez de ciertos datos o de cierta información. No es simplemente una coincidencia, sino que es una escasez que depende de prejuicios que anteceden a la toma de los mismos. Por ejemplo, en ámbitos de salud, muchas veces se tienen datos o mucha información más de hombres que de mujeres. O tal vez incluso se decide investigar más sobre hombres pensando en el paciente tipo más que en mujeres. Esto también sucede en diseño, en tecnología. No solamente a veces a la hora de pensar en el consumidor, una decisión que se podría considerar en última instancia, más allá de discriminatoria, instrumental, sino porque también la gran mayoría de las personas en ciertas profesiones, como específicamente en el ámbito de la tecnología, son mayormente masculinizadas, son mayormente varones. En algunas áreas, de vuelta, por ejemplo, diseño, la ergonomía de un producto se piensa en el consumidor típico como un hombre blanco de una determinada altura con unas determinadas proporciones. Y esos datos son disponibles, tomados en consenso, se deciden utilizar y terminan terminan siendo la fuente de información de los algoritmos o de las inteligencias artificiales. Incluso blindando el aspecto más psicológico, podemos pensar en un sesgo más cognitivo, que es básicamente el sesgo de confirmación. A la hora de diseñar una herramienta, existe una tendencia a favorecer información que confirma nuestras creencias persistentes. Vamos a ver algunos casos. En general existen muchísimos casos de discriminación algorítmica, que es como se suele llamar a este tipo de situaciones. En algunos casos, por ejemplo, algo que sucede es en el ámbito de la selección de personal, ¿no? En lo que son los ámbitos empresariales o de recursos humanos. Particularmente en 2014, Amazon propuso un sistema para puntuar currículums. Y al estar entrenado con historiales previos, que eran generalmente perfiles masculinizados, varones, el modelo penalizó sistemáticamente a mujeres. Esto no es la primera que sucede, no es la única empresa con la que sucedió. De hecho, hubo casos incluso peores donde se tomaban todavía hasta más características también demográficas que no deberían tener por qué tener alguna relación con, no sé, la eficiencia en el trabajo de una persona. Y bueno, podríamos pensarlo esto como una falsa causalidad, tener datos que históricamente, que dentro de los historiales, la mayoría de las personas contratadas eran hombres blancos, comenzaban ya de por sí a priorizarse de forma a tener ya una ventaja comparativa a estos grupos. La categoría, de vuelta, no solo tenía que ver con la discriminación, sino que no solo era desigual, sino que tenía que ver con ninguna actitud, con ninguna cuestión que se le pueda adjudicar al rendimiento en el trabajo.
Algo similar pasaba con anuncios personalizados por empleo, donde hubo casos donde ciertos anunciantes no segmentaban por género. Un algoritmo tendía a, a sesgar a quien mostraba los avisos, con el mismo presupuesto y contenido. Se habían entregado mejores empleos a varones y empleos peor pagados a mujeres por efectos de optimización. Terminaban visualizando menores anuncios de determinados empleos. De vuelta, por un carácter recursivo, se toma la información que ya está disponible y se la asume, no vamos a decir como natural, porque de vuelta sería darle demasiada antropomorfización a la tecnología, pero se asume esa información como un dato relevante a futuro. Esto pasa mucho también, eso, de vuelta con el sector tecnológico, que es fuertemente masculinizado. Y luego también hay un caso interesante caracterizado por Catherine D'Ignacio, que es el de Predpol, de predicción policial. Este tal vez es uno de los más distópicos, si lo pensamos. Cuenta de un modelo que fue entrenado con datos históricos de patrullaje y arrestos, ¿no? Y entonces concentra vigilancia, se decidía a partir de esos datos históricos concentrar vigilancia y concentrar mayor patrullaje, justamente donde ya había una criminalización previa. Es decir, sabemos que en determinados barrios, en determinados lugares, había mayores delitos. Vamos a disponer de mayor patrullaje en ese tipo de ámbitos. Lo que terminaba haciendo era produciendo lo que se termina denominando como círculos de retroalimentación perniciosos. Es decir, había cada vez más patrullaje en determinadas zonas, por lo tanto había mayor detección en esas zonas, y por lo tanto, en última consecuencia, eso se volvía a convertir en mayor evidencia, en mayores datos, para sostener la misma decisión de la criminalización previa. Es esto que hablaba de que se produce un poco de información de forma circular, en bucle, esta criminalización previa, y que efectivamente en estos lugares se termina creando la idea de que era necesario más patrullaje. De esta manera el mismo algoritmo se alimenta de su propio output, generando de forma recursiva este tipo de prejuicios. Tiene un carácter un poco similar de vuelta a esta suerte de falsa causalidad, si quiere. También pensando en estos sesgos que tienen que ver con la disponibilidad de datos de ciertas poblaciones, tal vez vamos a dar unos ejemplos en tecnologías no necesariamente tan avanzadas como la inteligencia artificial, como la generativa, como la conocemos ahora, y tal vez incluso en su momento el efecto o el impacto que tenía era mucho menos problemático, pero no por eso no me parece menos interesante mencionarlo. Que es, por ejemplo, en las cámaras de fotos digitales. Había algunas que tenían cierta característica, no sé si lo recuerdan, ciertas cámaras digitales, que cuando una persona sonreía, o todas las personas de la foto que eran detectadas sonreían, se activaba la cámara y se sacaba la foto en ese momento. Esas cámaras particularmente no funcionaban o tenían un mal funcionamiento en lo que era población asiática, por los rasgos físicos de la sonrisa, y también porque justamente no se tenían muchos datos de esa población. Se puede pensar o que no se tenían muchos datos o que no se decidía tomar esos datos o no se los tomaba como público objetivo, simplemente se daba por sentado. Y empezaba a generarse un problema que en ese caso simplemente atañía, claramente era discriminatorio, pero simplemente tenía a tal vez la utilidad de un producto o la capacidad de utilizar un producto digital en una determinada población, que no es menor. Pero hoy en día con herramientas de reconocimiento facial o con herramientas que terminan dictaminando la justicia o que terminan cada vez influyendo más en nuestra vida y se les da cada vez un mayor carácter de objetividad, se va volviendo más problemático. Del mismo estilo, habían casos problemáticos, como también sistemas de reconocimiento facial que fallaban en reconocer a mujeres de piel oscura, y por lo tanto les era muy difícil acceder a ciertos servicios, incluso dentro de empresas. Eso ya de por sí
generaba un problema, generaba una discriminación mucho más fuerte. Esto lo vamos viendo cada vez más. Bien. Habiendo visto algunos casos sobre esta cuestión de los sesgos, me gustaría que veamos otro trabajo que es muy interesante y que nos ayuda a pensar distintas formas con las cuales se puede tratar de evaluar, medir o investigar desde las ciencias sociales acerca de los sesgos que tiene la IA. Hay un estudio del Centro Fundar Políticas en particular que me parece particularmente interesante, por lo que hace es que busca administrar algo bastante similar a una escala de actitudes o por lo menos una escala de Likert de opinión pública, pero en este caso no a personas, sino a distintos modelos de inteligencia artificial. Justamente, literalmente va a medir actitudes de la IA casi del mismo modo que se haría con una persona. Lo que se va a preguntar más precisamente, el estudio es qué es lo que opinan distintos LLMs utilizando encuestas reales. Se va a basar en un trabajo originalmente publicado en la Universidad de Stanford que hacía lo mismo midiéndolo con una encuesta nacional que pretendía conocer la opinión pública típica del estadounidense medio y específicamente en cuestiones vinculadas a política. Y para este caso utilizaron una encuesta nacional hecha en 2020, administrada en población argentina, con una muestra de alrededor de 1.200 personas argentinas, con preguntas o afirmaciones sobre tópicos vinculados en su mayoría a esas cuestiones vinculadas con la política. Entonces, es eso lo que se preguntaron. ¿Qué sectores de la población argentina están más representados en las respuestas de los LLMs? Es decir, si hay algún sector, ya sea un grupo definido por una característica etaria, una característica de género, profesional o lo que fuere, que esté más representado en general por la opinión de un LLM. Las variables que se pensaron fueron a nivel demográfico, fueron edad, género, biología, nivel educativo de los padres, deseo de emigrar e interés en la política. Esas serían las variables independientes y analizaron las preguntas que se dividían en distintos tópicos, distintos grupos temáticos vinculados a relaciones internacionales, economía, democracia, ideología y derechos sociales. Es interesante porque crearon una métrica de distancia de opinión, con la cual evaluaban qué tan divergente, cuál era la distancia, o sea, qué tan divergente eran las respuestas que tenía un individuo, un argentino, en relación con las del modelo del LM, para tener como una comparación. Los modelos que se utilizaron en aquel momento, esto fue en 2024, fueron GPT 3.5 de OpenAI, que en aquel momento era el modelo más avanzado de la empresa, Bard de Google y un LLM llamado Command Nightly de la empresa Cohere. Que es interesante esta última empresa que añadieron, por ahí no tan conocida como las otras dos, que es una empresa orientada a la creación de modelos de lenguaje natural, pero no tanto al público general, sino más bien a todo lo que es el sector empresario, el ámbito empresarial, de manera específica. La encuesta era igual, en formato Likert, de 5 puntos que iban de, se les presentaba una frase o una afirmación, y los 5 puntos eran desde estoy muy de acuerdo o muy en desacuerdo, ¿no? Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy de acuerdo. Se tomó la decisión metodológica de que para que los LLMs contesten estas preguntas, se les planteaba un texto en cada pregunta, en formato multiple choice, que indicaba, una suerte de prompt, que indicaba responda a alguna de las siguientes opciones, si no tiene opinión, responda no contesta.
esto lo hacían justamente para limitar las respuestas de los modelos a las opciones que están disponibles, a las opciones de la escala Likert, y evitar que se den las típicas respuestas más explicativas o más justificativas que suele dar la inteligencia artificial. Luego, lo que serían los resultados. Lo que se vio en general es que los tres modelos de lenguaje, los tres LLMs, se parecen o tienen, si se puede decir de algún modo, opiniones, vuelta, bueno, con la salvedad que se puede usar para utilizar este concepto de opiniones o de actitudes específicamente para una inteligencia artificial, tienen opiniones más similares a las de el perfil típico de un varón con alto interés en la política y un alto nivel educativo. Luego, en lo que serían términos de posicionamiento ideológico, perdón, y en términos de posicionamiento ideológico, solamente GPT-3.5, el modelo de OpenAI, pareciera presentarse con alguna suerte de afinidad ideológica consistentemente a la derecha en términos generales, en todas las dimensiones que recordemos que eran de relaciones internacionales, de economía, de derechos sociales, etc. Cuando se desagrega por tema, el patrón más claro en términos políticos aparece en BARD, el modelo de Google, que se alinea también con perfiles más de derecha en relaciones internacionales, en el tópico de relaciones internacionales, en las varias escalas de esa pregunta, y en las preguntas vinculadas a economía. Pero en aquellas preguntas que están más bien vinculadas a la democracia, pareciera tener un perfil más cercano al de una postura de izquierda. Obviamente son categorías bastante generales y en términos políticos y amplias. Tal vez podríamos pensar que es un poco dicotómico esto de izquierda y derecha en estas encuestas. Siempre es difícil es un constructo, la posición ideológica, y más en Argentina difícil de medir entre estas categorías izquierda y derecha, pero lo podemos pensar tal vez incluso, esto no menciona en el texto, pero como liberal en términos clásicos, si se quiere. Bueno, a su vez también se menciona que, por ejemplo, Bard expresa una opinión favorable hacia Venezuela y una más positiva hacia Estados Unidos, con mayor apoyo a la libre importación, ¿no? En este sentido hay una suerte de sesgo pro mercado o pro Estados Unidos en algunos tópicos que lo orienta más hacia la parte izquierda, pero en un sentido, en términos de derechos, pareciera ser que rechaza a lo que considera gobiernos no democráticos, militares, lo que lo aproxima a esta idea de ser más de izquierda. Luego aparecen algunas cuestiones vinculadas a sesgos de localización. Cuando se le plantea la frase nuestro país dentro de lo que son las afirmaciones, las preguntas, por ejemplo, se dice: ¿crees que nuestro país, no sé, debe implementar tal política o debe posicionarse de X o Y postura? Bard y el modelo COERE interpretaron directamente a Estados Unidos. Cuando refería a nuestro país, se refería a Estados Unidos. Mientras que el modelo GPT 3.5, el último modelo de OpenAI en aquel momento, prefería declarar que no sabía a qué país aludía. Y una cuestión también, otra decisión metodológica a la hora de hacer el análisis que tomaron, que es relevante vinculada a estas excepciones que se dan en algunos casos, es que solamente se decidió hacer una comparación válida por tema cuando los modelos respondían por lo menos a 5 preguntas por cada tópico. Porque algo que pasaba mucho a la hora de hacer el estudio es que, especialmente con el modelo de OpenAI y el de Cohere, es que se abstuvieran de contestar en muchos de los ítems. En GPT de OpenAI
hubo 53 ítems que no respondieron, que se abstuvieron. Y en Cohere 50, respectivamente, contra 13 que fueron los de Bard. Un reflejo tal vez de políticas más restrictivas o más precavidas, si quiere, por parte de las empresas. La afinidad que tienen los modelos con las personas interesadas en política se explica un poco porque mientras fueron entrenados se expusieron a distintas fuentes de datos que pueden estar relacionadas con la política, ya sean en debates en redes sociales, definiciones en Wikipedia o ensayos de distintos tipos. Luego, en otro sentido, también podríamos pensar que esta cuestión, volviendo al perfil, ¿no? Un varón, un perfil con alto nivel educativo y con cierta posición política, es la coincidencia con individuos con altos niveles de educación es comprensible porque son modelos muy informados, que desde ya es por ahí un poco casi obvio de explicar, pero tienen muchísima información en su entrenamiento y obviamente van a presentarse justamente con una persona con una formación educativa o académica más grande. Finalmente, por ahí lo más polémico sería la tendencia a la masculinización que tienen los modelos, ¿no? Esta idea de que se asemejan más con un varón. Lo que plantean los autores es que si aún no conocemos sus identidades exactas, lo que sabemos es que en el campo, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del software, se tiende a estar dominado por hombres y que la gran mayoría de los autores que están en los papers, en los artículos fundacionales de los modelos de lenguaje natural, son hombres, son varones. Esto es lo mismo que veníamos comentando anteriormente, ¿no? ¿De dónde se toman los datos? ¿A quiénes representan en su mayoría? Y en general en estas áreas representan a los varones. Algo que considero que tal vez pudiera haber sido interesante a la hora de haber hecho el trabajo, que claramente no se la pudo hacer por cuestiones de periodos, es que el modelo DeepSeek, el chatbot de DeepSeek que salió, que es el chatbot conocido como la inteligencia artificial china, más representada por el Partido Comunista, o sea, es una empresa privada, pero que tiene desde ya, como toda empresa en aquel entorno, cierta influencia debido al contexto del propio gobierno. Salió posterior a la publicación de este artículo, pero queda ahí abierta la idea de, bueno, qué posiciones políticas, por ejemplo, podría haber tenido DeepSeek en comparación con, por ejemplo, ChatGPT. Eso creo que hubiera sido interesante. Imagino que ustedes conocerán que en el caso de DeepSeek, una IA muy potente desarrollada, también tiene sus sesgos. Tal vez podríamos haber visto cuáles serían sus otras posiciones en relaciones internacionales. Sabemos que cuando se le preguntan ciertas cuestiones vinculadas a, por ejemplo, Taiwán o de conflicto internacional de China o incluso en las protestas de la plaza de Tiananmen, la cual fue una serie de protestas que son reconocidas por una imagen muy popular de tanques de guerra en la cual hubo una desaparición y represión hacia muchas personas, es el modelo de lenguaje tiende a ignorar o a omitir ese tipo de preguntas. Obviamente, tal vez es un sesgo mucho más explícito y direccionado que estos que estamos viendo, que lo cual no hace menores ni más inocentes a los otros modelos de lenguaje desde ya. Pensar que no existen intereses corporativos detrás de los modelos de lenguaje sería también bastante inocente. Bien. Por último, habiendo visto ya estos distintos artículos, estos distintos casos, ejemplos y tipologías vinculadas a los sesgos, nos surge la pregunta, si esta cuestión de los sesgos es algo tan recurrente, algo que una problemática que sucede tanto ya, pasando de los aspectos técnicos, de los errores estadísticos típicos que pueden haber, no menores,
en estas herramientas, nos queda preguntarnos cuál puede ser el rol que puedan llegar a tener las ciencias sociales en este contexto. ¿Cuál es el rol que podemos tener en medio de esta problemática? Algo que parece importante resaltar es que, como hemos ido mencionando, muchos de estos errores de las orientaciones, de los sesgos, como por ejemplo el caso Compass, el caso de los distintos modelos predictivos que tenían prácticas discriminatorias en la contratación, que clasificaban a personas como más riesgosas que otras de forma arbitraria o no arbitraria, pero sin un fundamento claro. Esta discrecionalidad que puede llegar a tener, que puede llegar a haber en los servicios sociales a la hora de adjudicar a una persona u otra algún servicio, algún derecho o alguna pena en última instancia, no son problemas exclusivos de la inteligencia artificial. La discrecionalidad, los sesgos y los prejuicios no son problemas exclusivos, no son problemas nuevos en general, no son errores o sesgos que solo vienen con esta tecnología. Las falsas causalidades vinculadas a la asociación de rasgos étnicos y raciales con la actividad delictiva, por ejemplo, no es algo nuevo. De hecho, hoy en día sigue siendo lo que hoy se conoce como un silbato de perro, argumentos propios de grupos racistas o neonazis en comunidades virtuales, particularmente en Estados Unidos, pero en todos lados donde los argumentos en los que se compara la población carcelaria, por ejemplo, doy algunos ejemplos vinculados a ciertos prejuicios que son expresados en algunos ámbitos, donde se compara la población carcelaria afroamericana, en términos porcentuales, con la población carcelaria total, da cuenta de una falsa causalidad con la cual se busca justificar un carácter inherente en conductas delictivas de personas de determinada raza, ¿no? Son argumentos de grupos racistas que son, de vuelta, falsas causalidades, análisis totalmente cegados y prejuiciosos que vienen de antemano. Obviamente los motivos, como veníamos diciendo, las motivaciones y aquellas cuestiones que hacen a que surjan estas prácticas y estas actitudes, estas disposiciones discriminatorias, son distintas en el caso de una persona y una máquina, pero lo que me parece interesante de plantear es que a diferencia de estos grupos, la IA goza de un carácter de objetividad. Si ya de por sí es difícil desarmar un prejuicio clásico, y es algo bastante contagioso un prejuicio, se esparce socialmente de forma masiva, cuando esto está dicho o afirmado por una herramienta cuyo diagnóstico, cuyo veredicto termina siendo dirimido por un modelo de lenguaje natural, y esta herramienta se plantea como una herramienta neutral y que tiene la última palabra, se le privilegia ese diagnóstico, se privilegia ese prejuicio, se lo pone en un pedestal. Es lo que tal vez algunos autores como Sahin plantean como aletheia algorítmica, ¿no? De revelación algorítmica. Estamos en un periodo donde el algoritmo, donde la tecnología tiene esa última palabra, donde se comienza a privilegiar y va moldeando un poco, orientando nuestras conductas por estar en esa posición. Un ejemplo, últimamente lo habrán visto, se ve mucho en la red social X, donde el modelo Grok se utiliza en muchos casos como un árbitro que busca resolver una discusión, donde inclusive donde alguien afirma algo y luego se le consulta si esto es cierto o no. Grok, ¿me puedes decir si X cosa es cierta? O inclusive muchas veces se le pregunta, decime solo por sí o por no, sin dar contexto, si esto es cierto o no. Se utiliza como una herramienta objetiva, una herramienta basada en datos, que ya de por sí es problemático este concepto de basado en datos, de data-based decisions, que ignora un montón de problemáticas epistemológicas que lo anteceden. Por eso me parece muy interesante tener esta perspectiva crítica sobre los modelos de lenguaje,
sobre la amplitud de sesgos que existen, sobre la diversidad y los distintos orígenes que tienen los mismos, sobre la cantidad de intereses que influyen sobre lo que no son meramente alucinaciones o meramente errores técnicos que pueden suceder una vez, que pueden ser producto de la iteración en el desarrollo de un producto o que pueden simplemente perfeccionarse a lo largo del tiempo con un arreglo técnico. Que no entender que estas tecnologías no surgen en el vacío y más aún recuperando tal vez una perspectiva o un análisis ya no solo psicosocial, sino más bien incluso sociológico, es interesante pensar en este paradigma de la objetividad que se le da a la ciencia. Los prejuicios han sido, que se le da a la ciencia o que se le da a un objeto como es la tecnología. Los prejuicios que es una de las principales actitudes que estamos viendo, han sido fuertemente respaldados por instituciones que buscaban garantizar esa objetividad. Anteriormente la psiquiatría o mismamente el derecho existía el concepto de la mala vida, que era planteado haciendo alusión, por ejemplo, a la homosexualidad o a cualquier tipo de conducta que consideraban desviada socialmente, que era considerada como una conducta problemática, negativa, que incluso era plausible de ser identificada de manera casi taxidérmica, como lo que se conoce o se conoció como la criminología más lombrosiana, la frenología. Acá en Argentina incluso existe el libro La mala vida de Eusebio Gómez, con prólogo de los ingenieros, que planteaba justamente hacer una descripción biologicista a partir de documentos policiales, de características físicas, de conductas que consideraban desviadas o delictivas, que corresponde también con esto, con esta misma lógica. Es literalmente lo mismo por vías distintas, es un mismo prejuicio, una misma categorización, el mismo sesgo, el mismo error que termina teniendo, por ejemplo, el algoritmo de Predpol, que ya existía en 1920 el mismo diagnóstico de juristas y criminalistas profesionales. Y en ambos casos se justifica o se contempla esa discrecionalidad o se contempla ese prejuicio bajo un paraguas de objetividad. De vuelta. No es el mismo el origen, la IA no siente, pero el proceso o la categoría de objetividad con la cual se protege ese sesgo, se protege ese prejuicio, viene un poco del mismo lado. Tal vez la inteligencia artificial hoy en día, o les pongo un contexto, para algunas personas habría que verlo, sea la nueva figura de autoridad o de legitimidad, incluso, porque no, una institución que goza o pretende tener ese carácter de objetividad. Bueno, sin tratar de no irme tanto más del tema, con esto creo que ya terminamos esta clase. Espero que no haya sido mucha información demasiado distinta. La idea era poder hacer un repaso de esto, distintas tipologías, distintos sesgos, tratar de poner un poco de claridad al concepto, porque incluso personalmente he pasado que hay muchas distintas definiciones, es un término que se utiliza de formas muy diversas. Pero bueno, espero que les sea útil y seguimos en contacto.